Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas Dei Universus. Pues ya a un poco más de mitad del año, no sé cómo le estén pasando a ustedes con este tema de la cuarentena. Nosotros nos hemos estado de la manera posible pues adaptando a esto, me refiero a todos mis compañeros de Circo Volador Radio. El día de hoy les traigo un tema que me estuvieron pidiendo a raíz de que hace unos meses abordé este tema aquí mismo, el tema de las posesiones, pero querían saber de un modo más centrado, es decir, específicamente en nuestro país, cómo se va dando este caso o ha ido, pues digamos que en aumento, en apogeo este caso, en esta situación de las posesiones debido a que han aparecido estas cosillas como los juegos que no deberían jugar, pero sin embargo lo están haciendo. Antes de entrar en materia, redes sociales nos pueden encontrar primeramente en el Facebook como Circo Volador, después como Circo Volador Radio. La fanpage del programa es Veritas de Universus. El Facebook personal es asmisael.montenegro.delers. En Twitter nos pueden encontrar como @asmisal y @circo volador, y en Instagram como @circo volador y lord-asmisael. Por acá las personas que están viendo la transmisión en vivo o que se van incorporando, me gustaría mucho que me fueran comentando algo para saber que están ahí, para saber quién está ahí, y con muchísimo gusto mandarles un saludo a todos ustedes. Pues bien, voy a hacer un pequeño preámbulo, es decir, antes de entrar en lo que ya es materia del tema, porque también en algunos comentarios, en algunos inbox que me han mandado, me han dicho, ¿sabes qué? Se me hace muy interesante el tema, pero yo no conozco mucho y tú te vas luego a hablar, ¿no? A tomarlo. Entonces, me gustaría que hicieras un pequeño preámbulo antes de comenzar a lo que es el tema en sí. En este caso, el tema pues está muy... por acá está mi ingeniero de audio, Eduardo Galván, muchísimas gracias. Por cierto, antes de entrar, voy a hacer un pequeñísimo paréntesis. La semana pasada les comentaba y hoy les quiero reiterar también que en el Circo Volador, debido a que, pues como a muchísimos giros en la Ciudad de México, Estado de México y en todos los estados de la República nos ha pegado mucho esta cuestión de la pandemia. Como sabrán, pues Circo Volador se mantiene de cierta forma pues de los eventos que se hacen, no nada más con conciertos internacionales, sino cada vez que hay un evento importante como el Festival de la Cerveza, el Gambrinus, o cuando opera como un sitio para llevar a cabo una exposición. Pues bien, al circo le ha pegado, y bueno, la manera de ayudar, de aportar al circo es comprando unas playeras que están, la verdad es que a un precio bastante accesible. Yo esta semana voy por la mía, por ahí les voy a estar presumiendo el modelito. Apoyen a Circo Volador, métanse al Facebook de Circo Volador para que vean los diferentes modelos. Uno de mis preferidos es uno que en la parte de enfrente dice maldito coronavirus, World Tour 2020, gira mundial 2020, y en la parte de atrás pues obviamente vienen los países donde fue pegando el coronavirus en enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera. Bueno, ya haciendo ese pequeño paréntesis. Hablar de supuestos ataques o posesiones demoníacas remite sin lugar a dudas a películas viejas y películas modernas como La Noche del Demonio, como Insidious, etcétera, etcétera, El Exorcista por allá de los setentas. La creencia de que hay espíritus malignos, llámense demonios o seres de la naturaleza pero malignos, ha perseguido al hombre prácticamente desde los anales de la historia, lo ha ido acompañando, así como lo fue acompañando deidades, seres protectores también, estos seres que se dedicaban a hacer el mal. Eh, Hay muestras arqueológicas, hay muestras de investigación en donde, por ejemplo, en una de las primeras civilizaciones, y la que yo en más de una ocasión me he atrevido a decir que es la cuna de las civilizaciones, la Sumeria, de hace aproximadamente 6.500, 7.000 años de antigüedad, se creía
que existía algo a lo que le llamaban los demonios de la enfermedad, es decir, seres que atacaban el cuerpo y que lo enfermaban de un modo u otro, desde una leve tos hasta algo pues que terminaría en fallecer, en la muerte. En ese sentido, resultaría interesante preguntarse hasta nuestros días esta creencia de estos seres que de una u otra forma enferman o que traen el mal a nuestras vidas. ¿Qué tan cierta es? ¿Qué tan bien cimentada es esta idea de que existen estos seres, estos demonios que atacan, que hacen el mal? Muestra de lo anterior hablado, ya habla en un sentido más moderno de nuestros días. Las iglesias, la religión en particular, no voy a hablar de una en sí, es decir, podemos hablar de una católica, una evangélica, e incluso en el Islam, la religión de los musulmanes, se habla de demonios. Ellos creen que existen demonios y que estos atacan a las personas. Ahora bien, a lo largo de la historia, este ataque que se le ha denominado como una posesión, es decir, se entiende como posesión a la entrada de un espíritu o una divinidad a una persona. Esto, el sinónimo de posesión no siempre es malo, es decir, existen posesiones entre comillas buenas y posesiones malas o posesiones demoníacas. Las posesiones que han sido buenas, pues han habido a lo largo de la historia, ahora sí, hablando en concreto de la Iglesia Católica, en el que muchos santos, o que ahora ya son santos, personas comunes y corrientes como todos nosotros, tuvieron esta experiencia en la cual un ser espiritual se adentraba en su cuerpo y hablaba a través de ellos. Generalmente eran ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos lo que es la posesión demoníaca. Obviamente un ser de bajo astral, un demonio que entra en el cuerpo de una persona para causar estragos hasta llevarla a la locura e incluso a la muerte. En diferentes religiones o creencias, por ejemplo con los chamanes o sacerdotes, se les puede llamar así, o curanderos de diversas culturas, en su acontecer este fenómeno ha tenido diferentes transformaciones, por los que se podría hablar que también estas transformaciones de lo que se cree o lo que se dice son diferentes tipos de posesiones. Un tipo de posesión fue el que se gestó y se proliferó a lo largo de la religión católica. Hablábamos, por ejemplo, un caso muy señalado, el de Santa Teresa, en el cual se creía decían que tenía el diablo adentro, pero al parecer, y después de un minucioso estudio por parte de la Iglesia Católica, no era un demonio, sino que era un ángel quien hablaba a través de ella. Esto lo vemos en todo lo que es la religión o las creencias judeocristianas, y ya en concreto la llamada posesión demoníaca la vemos pues más marcada o más con más detalles en lo que ya es el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se habla de varios casos de posesión demoníaca, de que el demonio se le va metido a una persona, y en más de una ocasión aparecía por ahí algún profeta y ayudaba a sacar a este demonio del cuerpo de las personas, pero no tenemos más datos. No es hasta la llegada del maestro Yeshua en donde se toma ampliamente esta cuestión de la posesión y se dan no solamente se deja vestigio por medio de los 4 evangelistas, sino que se va detallando. Por ejemplo, se sabe que no solamente es un solo ser, sino que pueden habitar varios seres dentro del cuerpo, como en el caso de la vez que el maestro Yeshua pues saca el demonio de este joven que había estado atormentado desde muy joven, y pues resulta que no era uno, sino que se hacía llamar legión. Legión, perdón, dentro de la militancia romana, una legión era comprendida entre alrededor de unos 1800 a 2200 hombres, comprendían una legión, dependiendo del comandante o del general que llevaba a su cargo
esta legión. Digamos que el número estándar era de 2000 personas, para que nos demos una idea. Ahora bien, en este marco de una creencia religiosa, de una posesión, hay una concepción o una descripción de lo que es o cómo se lleva a cabo dicha posesión. Sobre todo en el cuerpo humano, donde se sitúa la posible morada de un ser obscuro o maligno. En este respecto, el pensamiento tanto cristiano, católico o incluso judío y musulmán considera que el proceso fundamental que persigue este ser o este demonio al tomar el control del cuerpo es de llevar a la perdición al alma. Es decir, el cuerpo es solamente un envase, un medio para perseguir un fin. El fin es el alma o el espíritu, para corromperla o para quebrarla en el peor de los casos. Esta figura el demonio, sin decir nombres, es principal en muchas de las creencias, muchas de las religiones, y recae en la idea de una posesión en el sistema de creencias totalmente espirituales, el cual está al acecho de los hombres. En un imaginario diabólico, entonces, a una posesión también se le llama corporalidad, es decir, que este ser que es pura energía toma un cuerpo humano, es decir, se posesiona del envase, vamos a llamarlo de este modo, y es como lleva a cabo una especie de afrenta hacia una divinidad, en este caso pues una afrenta hacia Dios. Ese rasgo explícito es identificado en el ritual del exorcismo con una calidad de signos y comportamientos o expresiones bajo los cuales los sujetos son atacados por un demonio. De acuerdo a el libro, el máximo libro para llevar a cabo un exorcismo, que está avalado, creo que la última persona que le echó una, vamos a decir, una ojeada y que le dio el visto bueno, que le agregó ciertas cosillas, fue el ya fallecido Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyla, hace ya pues bastantes ayeres. Este libro se llama Nuevo Ritual Romano de Exorcismo de la Iglesia Católica. La verdad es que es vamos a decir que fácil obtenerlo, se puede buscar en internet. Las copias pues realmente no difieren mucho los textos de una copia y de otra, salvo que van cambiando algunas cuestiones, como por ejemplo que los exorcismos tenían que ser algunas veces en grupo. Si se podía, debían ser en grupo, es decir, llevado a cabo por 2 o 3 sacerdotes. Si no se podía, era llevado a cabo por un sacerdote que tuviera más experiencia y por otro sacerdote que no tuviera tanta experiencia, pero que lo acompañara. En el caso de las mujeres, pues las mujeres, es decir, monjas o madres superioras, no debían estar presentes en un ritual, pero esto fue cambiando al paso del tiempo. Entonces se van a encontrar ustedes rituales en donde vengan ciertas cuestiones, pero conforme se va haciendo un poco más moderno, en realidad lo que va cambiando es el modo de llevarlo a cabo, pero lo que viene ahí especificado en este ritual romano de exorcismo pues no ha cambiado mucho, siguen siendo prácticamente las mismas oraciones. Se le añadirían algunos textos, algunos cánticos incluso, pero en su mayoría no ha cambiado. Ahora bien, ¿cómo se estipula, cómo se dice que una persona está poseída? Esto ya lo habíamos hablado también en un programa hace unos meses acerca de exorcismo, pero voy a dar nada más una pequeña probadita, algunos detalles, mejor dicho. Hablar en muchas lenguas de las cuales no se tenía un conocimiento de primera mano, es decir, alguien que de la nada empieza a hablar en alemán, en francés, en japonés, en mandarín, y que esta persona en su vida ni siquiera podía decir puerta o sillón en otro idioma. Lo que lo hace también un poco más de llamar la atención es de que no solamente hable un idioma de hoy en día, es decir, francés, inglés, alemán, etcétera, sino que hable lenguas primitivas, como podría ser el copto, como podría ser el griego antiguo, el latín, el arameo, etcétera, etcétera. Ahora bien, mover cosas a distancia,
que son capaces de a lo que ya hemos hablado en otros programas, que esto se le llama telequinesis, mover objetos con la mente, aunque realmente no es la persona quien lo hace, sino pues es la fuerza sobrenatural que está dentro de la persona. Manifestar fuerza muy por encima de la que normalmente tendría, es decir, una fuerza descomunal. Han habido casos en los que se lleva a cabo una posesión y después el exorcismo, y se detalla de que la persona tenía la fuerza de 5 o 10 hombres, es decir, una fuerza capaz de tomar a los hombres que trataban de contenerle, lanzarlo por los aires e incluso levantar objetos que una persona en un estado normal no sería capaz de hacerlo. Y bueno, uno de los últimos es la aversión a objetos sagrados o santos, como una cruz, como una Biblia, como un Corán, un rosario, una imagen de un Cristo, de una Virgen, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que ya está reconocida, porque esto tiene que ser un examen, antiguamente pues se llevaba a cabo el exorcismo así como va, es decir, empezaba a hablar raro, tenía fuerza más de lo normal y órale, ahí te va el exorcismo. Ahora se sabe que las personas padecen de sus facultades mentales, se sabe que hay personas con ataques de epilepsia o ataques de esquizofrenia que pueden, se supone que hablan en otro idioma o que pueden llegar a desarrollar una fuerza descomunal, es decir, una fuerza que normalmente no la tienen, pero esto es debido a estos ataques por esta enfermedad mental. Entonces ahora la iglesia sobre todo católica, es mucho más precavida en este sentido. Antes de arriesgarse a llevar a cabo un exorcismo, lo primero que hace o que pide a la familia del supuesto poseído es que vaya con un médico, con un psiquiatra, con un neurólogo, que le hagan algunas tomografías, que le hagan algunos exámenes psicológicos, y si después de estos exámenes la persona no sufre de esquizofrenia, de epilepsia, ni de ningún desorden psicológico o mental, entonces sí ya se puede llevar a cabo un examen religioso en el cual pues es como una especie de careo entre el sacerdote, entre el pastor y la supuesta entidad que está dentro de la persona. Ahora bien, de acuerdo con respecto a las concepciones ya centradas o católicas, las personas pueden ser atacadas de diversas formas que pueden llegar a detonar una posesión. De allí es que se realizan los diferentes rituales para contrarrestar y expulsar a esta entidad demoníaca, es decir, un exorcismo. Se supone que en el libro del ritual romano exorcismo están estipulados varios tipos de exorcismo, e incluso ahí muy marcado dice que se deben de llevar a cabo este y este siempre y cuando pase esto y esto, es decir, no todos los exorcismos se llevan a cabo de la misma manera y no deben de llevarse a cabo de la misma manera, porque tanto es peligroso para la persona que está poseída como para la persona que está realizando el exorcismo. En cuanto a su acometido, se pueden catalogar perdón, es que me pareció ver algo, perdí el hilo. Se pueden catalogar principalmente algo a lo que se le llama la influencia, cuando el ser de bajo astral o el demonio molesta a un sujeto. A esto es, por ejemplo, que esconden objetos, que se cierran las puertas, que se cierran las alacenas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Después, algo a lo que se le llama la infestación. Esta de la infestación ya es un ataque hacia objetos, personas o animales, cuando ya existe un contacto, entre comillas, vamos a decirlo, físico, de golpes, de tocamientos, de personas que las avientan por las escaleras, de objetos que de la nada salen volando y los golpean con la intención obviamente de infligir daño. Y ya por último tenemos lo que es la posesión, cuando este ser maligno ya habita dentro del cuerpo, ya sea de la persona, del objeto o del animal. Estos ataques, ya llamados ataques demoníacos, que aseguran o que han asegurado sufrir sujetos, devienen en una cuestión cultural, como les había
comentado hace un momento, y según el análisis del estructuralismo de los actos de la brujería, para que un individuo crea que es objeto de un maleficio o posesión, en este caso, está íntimamente persuadido por las más solemnes tradiciones de su grupo, es decir, de su religión. Estamos hablando de un catolicismo, de un cristianismo, de un musulmanismo, etcétera, etcétera, incluso de un judaísmo. Es decir, esta persona que cree estar presentando síntomas o que cree estar poseído, tiene también que presentar a su vez los síntomas que en su religión están aceptados como, y valga la redundancia que lo diga tanto, como síntomas de una posesión. Si por ejemplo una persona judía que tiene estipulados qué síntomas tiene una posesión, va y trata de que una persona que es de la religión del Islam musulmana le practique un exorcismo, esto no va a poder ser llevado a cabo porque pues la práctica musulmana es muy diferente a la práctica de exorcismo judío o católico. Ahora bien, la posesión demoníaca de una persona puede suscitarse de dos maneras. Una, la directa, y la otra indirecta. La manera directa puede llevar a cabo cuando los sujetos acuden a prácticas de magia, de hechicería, de invocación, de andar jugando cosas que no deben, de andar haciendo cosas que no tienen ni idea y de todos modos lo hacen. Y por último tenemos la indirecta. Esta por su parte incluye o implica dos cuestionamientos. Otra vez. La indirecta, dos cuestionamientos. Ok, perdón. Por la hechicería o brujería o por herencia familiar. Se dice, y que creo que todavía existen por ahí, cuestiones de que pues a alguien de la familia lo maldicen y esta maldición puede pasar a los hijos o a los nietos y llegar a ser tan fuerte que puede haber una posesión del hijo o del sobrino o del nieto. Y pues también la indirecta, que será la brujería, cuando se dice que se hace un mal o que se le mandó a hacer un trabajo a esta persona para que un demonio vaya a hacerle el mal. Ahora bien, por herencia es una de las cuestiones que al parecer, entre comillas, es un poco más fácil de disolver este mal y de llevar a cabo estos exorcismos, puesto que la persona que está aquejosa de esto, es decir, de la posesión por herencia, resulta menos poderosa que una persona que está que la aqueja esta maldición o esta posesión de primera mano. Es decir, la persona por acá me preguntan, ¿viste un duende correr? De hecho no, bueno, me parece estar viendo a alguien ahí parado, pero bueno. Los ataques demoníacos que aseguran sufrir los sujetos devienen de una cuestión totalmente espiritual. Es decir, para que un ser haga esta infestación y después una posesión, tiene que haber una persona que sea, entre comillas, débil espiritualmente. Y para que se lleve a cabo este exorcismo solamente puede ser por una persona fuerte espiritualmente. Si la persona que va a tratar de llevar a cabo el exorcismo no tiene una fuerza espiritual, lo único que va a acarrear ahí es de dos: que el exorcismo termine en algo fatal, como la muerte de él o la muerte de la persona que está poseída, o como lo vimos por ejemplo en la película El Exorcista, que el demonio salte de uno a otra persona que no tiene esa espiritualidad o esa fe lo suficientemente fuerte. Perdón. Se pueden agregar que la posesión prolifera en contextos urbanos. Ahí es donde se intensifican las relaciones con la psicología y el contorno en el que las personas se desarrollan. Es importante señalar
que la gran parte de la proliferación de la creencia del mal entre la población y su introducción de los cuerpos ha sido gracias a una gran y vasta producción cinematográfica y literata. Antes de que existieran las películas como El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose, El Rito, etcétera, 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 ya existía la literatura en la cual hablaban precisamente de estas posesiones y de los exorcismos. Ahora bien, vamos a entrar ya un poco más en tema lo que es hoy. El tema, como vieron, pues era posesiones y exorcismos específicamente en México, en el país, porque me gustaría platicarlo cómo se fue dando esta cuestión en nuestro país. Para abordar el tema de la posesión demoníaca en México es necesario remontarnos hasta 500 años atrás, ya casi, sí, 500 años atrás, cuando llegan los españoles a nuestro territorio. Los españoles y los europeos en general que llegaron a este nuevo mundo trajeron consigo la creencia arraigada, extendida y muy presente de algo a lo que llamaban el diablo o el demonio, Satanás, Belcebú, Astarot, como le quieran llamar, así como también los constantes ataques y posesiones que éste ejercía sobre los hombres. Debido a la particularidad de la sociedad novohispana y del mismo proceso que se vivía de sincretismo religioso entre españoles e indígenas, principalmente, se conformó a algo que podríamos llamarlo como una especie de imagen simbólica peculiar de el diablo, del demonio, del maligno, y con ello también el de la posesión demoníaca, la cual se ha ido reconfigurando a lo largo de 500 años en función de devenir a este país. La idea de que el demonio o un demonio podría poseer los cuerpos fue instruida y extendida sobre todo por las órdenes religiosas, en mayor medida por los franciscanos que llegaron aquí a nuestro país. La posesión, en el marco de creencias de la época, como los archivos que se encuentran y que se pueden consultar en algunos museos, lo demuestran. Como castigo, ellos lo veían como un castigo, es decir, cuando se empieza a hablar, cuando los franciscanos empiezan a hablar con los indígenas acerca de una posesión demoníaca o de que se le metió el diablo a una persona, ellos decían que era un castigo, que Dios lo estaba castigando porque no rezaba lo suficiente, porque no iba a misa lo suficiente, porque no se doblegaba a la nueva religión y seguía rezándole, seguía pidiéndole a sus antiguos dioses, a un Quetzalcóatl, a una Coatlicue, a un Tlaloc, etcétera, etcétera. Ahora bien, conforme fue pasando el tiempo, conforme se fue dando esta cuestión de la cristianización en nuestro país, en la Nueva España, también fue cambiando esta concepción de la posesión demoníaca. En un principio era como un castigo, después ya se transformó como una herejía e idolatría. Y como prueba de esto, tenemos en un sentido clásico europeo que para purificar el alma y preparar su unión mística y santificación se tenían que llevar a cabo ciertas reglas. En este caso, pues esas reglas las ponían los franciscanos, los dominicos y las diversas órdenes que fueron llegando a nuestro país a cristianizar o, bueno, vamos a decirlo, a evangelizar a nuestros antepasados indígenas. Sin embargo, en estas dos concepciones la posesión se fue cargando más hacia el sector indígena, lo anterior para figurar una verdadera proyección de los temores y conceptos culturales sobre los grupos marginales que existían en la sociedad colonial. Los primeros casos que se tienen registro de posesiones demoníacas se hicieron presentes a finales del siglo XVII en los grandes centros urbanos coloniales como Querétaro, Puebla y la Ciudad de México. Querétaro va a ser bien importante que lo tengamos ahí en lista, porque más adelante les voy a estar platicando un poquito de qué tan importante sigue siendo hoy en día un lugar que se encuentra ahí en Querétaro. Sin duda es importante argumentar las razones de la aparición entre el tiempo y el espacio de estos tres lugares, Querétaro, Ciudad de México y Puebla, pero ¿qué les parece si esto
lo vamos viendo cuando regresemos de esta pequeña pausa musical. Muchísimas gracias a las personas que están viendo, a Desiree Zapata, a Rosimary Isabel, muchísimas gracias. Karina, mi hermanita, por ahí están otras personitas viendo, pero como no comentan, no veo, por favor póngale yo te veo o te estoy mirando para poderles darle su respectivo saludo. Con el apoyo de mi querido ingeniero de audio, el señor Ariel Galván, vámonos a esta pequeña pausa comercial, perdón, pausa musical. Esto que vamos a escuchar a continuación corre a cargo de una banda que se llama Whitechapel y esto se llama Possession. Esto es Veritas de Universo. Estamos a la mitad del programa, no se me muevan de donde están. Bueno, pues ¿qué les parece el programa? La verdad es que el tema es bastante amplio. Ahorita traté de partir el tema a la mitad para hacer un pequeño preámbulo del tema y ya ahorita nos vamos a ir concentrando más con pues esta cuestión de las posesiones demoníacas y los exorcismos aquí en nuestro país. Mire, ok. Para los que se preguntan que por qué veo tanto para allá, pues que estoy viendo la tele, estoy viendo el video y también voy viendo el tiempo que me queda antes de regresar al aire con ustedes.
Muy bien, ya estamos de regreso. Nos habíamos quedado ya entrando en lo que es en forma de los casos de las posesiones y exorcismos en México, en nuestro país. Podríamos suponer que como una especie de onda expansiva proveniente de Europa, en México, emergen como una onda expansiva, un fenómeno interesante, cotidiano y colectivo, tal como lo afirmaba un, eh, un escribano de apellido Carranza. En las primeras 4 décadas del siglo XVII, en España y Francia principalmente, las numerosas posesiones demoníacas europeas posiblemente fueron producto de una codificación del rito católico al exorcismo por allá de 1614. En cuanto a el lugar, pudo obedecer, siguiendo una especie de postulado, un sentido urbano de flaquez de la fe, o así es como la iglesia en aquel tiempo lo determinó, lo llamaba. Y gracias a diferentes numerosos estudios bíblicos y antropológicos existentes, perdón que se me esté yendo tanto la onda, pero sí ya me está inquietando lo que creo ver y no. Bueno, se puede argumentar que el fenómeno de posesión en México fue adquiriendo sus propias características, o por lo que nos vamos encontrando a lo largo de ciertos artículos o ciertos escritos de la época. Una de las principales ideas o expresión de carácter particular en cuanto a la posesión demoníaca se refiere, prolifera en contextos donde la idea del pecado y la figura del demonio son constantes. Con respecto al pecado, este está presente en la creencia como parte de las considerables fuerzas de procesiones sociales, al grado de la magia del ritual, es decir, de un exorcismo. Un aspecto más que ayuda a la proliferación del fenómeno en México, es decir, el fenómeno de la posesión demoníaca y después del exorcismo, es la eficacia residida en el complejo chamanístico que ya existía en nuestro país. Es decir, cuando se habla de una posesión de los dominicos, los franciscanos, etcétera, para ellos no es algo totalmente extraño que los chamanes, los curanderos, llevaran a cabo ciertas prácticas para, entre comillas, expulsar seres de un bajo astral del cuerpo de una persona. Pero de todos modos, ellos, en lugar de tratar de aprender o de respetarlo, me refiero a los frailes, pues simplemente lo satanizan, es decir, creen que por llevar a cabo estas prácticas de curación, por ejemplo, también de la herbolaria, de curar con plantas, eso daba pie a que el diablo, el demonio, se le metiera en el cuerpo a la gente y posteriormente pues fueran posesionados. Ahora bien, el discurso religioso católico por parte de los especialistas rituales, así como de la comunidad religiosa, fungen como soporte y reproducción de un fenómeno cíclico, ya que argumentan que el lugar de procedencia de las personas poseídas y atacadas por el demonio influye para que éstas practiquen o recurran a cuestiones relacionadas con la brujería y el esoterismo, principalmente las cuales son reprobadas por un dogma religioso católico. A una distancia aproximada de unos 83 kilómetros de la capital veracruzana, hay un pequeño poblado de poco más de 2000 habitantes, ubicado en la región central de este estado, y en este lugar se encuentra una pequeña parroquia. Esta parroquia es la de San Miguel Arcángel, la cual se ha convertido en el centro de curación de los distintos tipos de enfermedades e incluso de exorcismos del estado. Desde hace casi 4 décadas, todos los viernes llegan al lugar desde la mañana creyentes en busca del restablecimiento de su salud, confortamiento espiritual ante una situación de crisis personal o familiar, y lo que resulta totalmente interesante, para que también sean librados de los constantes ataques demoníacos que hombres y mujeres aseguran
junto con sus familiares que padecen. Desde la mañana del viernes, la parroquia de San Miguel Arcángel abre sus puertas y se prepara para recibir a los creyentes, quienes más tarde comenzarán a arribar a lo que se le llama la Misa de Sanación y Liberación, celebrada por el párroco y exorcista oficial Javier Ugalde. Estas misas son, desde una perspectiva, un sistema total de ritual que inicia desde las 3 de la tarde y concluye casi a la medianoche. Es decir, imagínense, son 9 horas de este ritual o de esta misa. Es algo totalmente, vamos a decirlo, maratónico. Y esto está conformado, lo dividen por bloques o por 5 rituales o 5 llamados también momentos interrelacionados entre sí. El primero de ellos, el rosario, la confesión, la predicación o adoctrinamiento, fíjense el nombrecito, adoctrinamiento, la Eucaristía o misa y por último el exorcismo del agua. Los creyentes comienzan a llegar alrededor de las 11 de la mañana, incluso hay gente que duerme desde el otro día en las afueras de esta iglesia para alcanzar lugar. La mayoría proceden de estados como Chiapas, Tabasco, Puebla e incluso la Ciudad de México. Algunos otros vienen de lugares más cercanos como la ciudad de Veracruz, Soledad de Doblado, Jalapa y diversos sitios del estado veracruzano. Al llegar a la parroquia se colocan o apartan los mejores lugares, es decir, buscan ubicarse lo más cerca posible del altar mayor, improvisado con una tarima. Lo anterior debido al cambio de dirección que sufre este espacio, ya que se dirigen las bancas y las sillas al lado izquierdo del altar mayor. Todos buscan tener una buena vista de donde se situará el sacerdote y horas más tarde el párroco oficiante. Asimismo, guardan un lugar y hacen fila para aquellos que se van a confesar esa tarde. Una vez instalados los creyentes al interior de la parroquia, es posible ir identificando a sujetos que presuntamente son atacados por el demonio. Unos llegan por su propia voluntad, tranquilos, algunos de ellos van solos, otros acompañados por uno o varios familiares, y hay quienes tienen la mirada perdida, caminan de manera descoordinada e incluso lucen un aspecto desarreglado. En general son hombres y en su mayoría mujeres de entre los 13 y los 45 años de edad quienes sufren o dicen sufrir estas alteraciones, estas posesiones demoníacas. En personas de unos 60 años, quizás un poco más, pero muy pocas ocasiones de menores de edad. Cada viernes arriban entre 6 y 15 personas que son supuestamente oprimidas por el demonio. Algunos poseídos comienzan a manifestar su malestar con gritos como sácame de aquí, no quiero estar aquí, quítame eso de enfrente, es decir, cuando les ponen una Biblia o un Cristo frente a estas personas. Entre las 4 y las 5 de la tarde llega en su automóvil particular el exorcista a su entrada, casi siempre por la puerta del área derecha, lo que le llaman el infierno. De nuevo inicia un momento de extraordinaria agitación. A su paso, de forma espontánea, comienzan a gritar, retorcerse, maldecir, insultar diversos poseídos con mayor fuerza que en el rosario. En ocasiones el sacerdote, de acuerdo a la gravedad de los trastornos, la alteración, números y fuerzas del poseído, decide a cuál va a atender primero y realizarle este exorcismo. El sacerdote lleva a cabo oraciones e imposiciones de manos, así como ademanes, simulando atar o cortar a energías malignas que se encuentran dentro de las personas. Todo esto, este ritual de este supuesto exorcismo, se lleva a cabo en un lapso de entre 20 y 40 minutos según la consideración del sacerdote, y luego se presentan durante el momento de la predicación, adoctrinamiento y la misa. Supuestamente basta con solamente una sesión a menos de que el demonio, los demonios que tenga la gente dentro sean muy fuertes. Esta persona tendría que acudir a la siguiente semana para llevar a cabo otro exorcismo.
Pues bien, les comentaba al principio del programa que íbamos a estar hablando acerca de un lugar, pues es curioso, es bastante interesante, que se encuentra en Querétaro. Yo espero que una vez pasando esta cuestión de la pandemia pueda yo viajar a esta ciudad, ir a hacer un en directo, un en vivo desde esta parroquia, porque es muy interesante. Este lugar se encuentra algo llamado el Consejo de Liberación de la Iglesia Católica, integrado por sacerdotes e incluso laicos que combaten las posesiones demoníacas. Querétaro es el único estado del país que cuenta con una capilla exclusivamente para practicar exorcismos. La que les comentaba, la de San Miguel Arcángel, que se encuentra en Veracruz, no es una iglesia, no es una capilla, no es una catedral, una basílica, en donde propiamente sea solamente para eso. Que se lleven a cabo una vez a la semana los exorcismos o los desalojos ya es algo diferente, pero en Querétaro sí se encuentra y es la única oficial, reconocida y avalada por el Vaticano mismo en todo el país. Para esto hay que remontarnos hasta el año 2004, cuando el tema fue hablado abiertamente, el tema de la posesión demoníaca y el tema del exorcismo fue hablado abiertamente en la diócesis de Querétaro, y entonces se construyó una capilla en el municipio de Colón, que habría de ser la sede para llevar a cabo estos exorcismos. De acuerdo con los datos de la diócesis de Querétaro del 2004, se dio un auge que no se había visto antes en el número de supuestos casos de posesiones demoníacas. Mario Alberto Piedra, un consultor diocesano de la época, llegó a contabilizar en 13 años hasta 4,000 reportes, de los cuales solo 400 de ellos resultaron ser posesiones reales y se desencadenarían en un exorcismo. Con el nuevo milenio, el número de reportes se elevaría, ya que jóvenes, como lo he comentado siempre, se metían con lo que no sabían y hacían lo que no debían. Comenzaron a practicar y a llevar a cabo invocaciones y practicar ritos, hechizos, jugar a la ouija, etcétera, etcétera. Fueron quienes demandaban más la práctica del exorcismo en este estado. Mario de Gasperín bendijo y edificó la capilla de las ánimas del purgatorio, la cual se encuentra destinada para los exorcismos, y tras la salida de este señor de Gasperín en el 2011, Faustino Armendáriz asumió el cargo y tomó el tema de los exorcismos desde el interior, ya que buscó capacitaciones de sacerdotes. Incluso por ahí yo me enteré que el Vaticano estaba haciendo también lo suyo. Les voy a enseñar algunas fotos, les traigo, ya saben, siempre les traigo imágenes, fotos de cómo se ve esta iglesia, por si tienen el chance de ir a Querétaro, obviamente cuando pase toda esta cuestión. La iglesia, aquí está, pues la vemos, está bastante grandecita, y en una de estas, aquí está el apartado de lo que se le llama la capilla de, por acá tiene el nombre, perdón, de las ánimas. Esta capilla de las ánimas del purgatorio, que por cierto, dentro de esta capilla tiene algunas imágenes, como por ejemplo tiene esta está muy bonita, esta se encuentra en una de las paredes. Tenemos aquí una imagen religiosa, y por acá tenemos diferentes oraciones, ¿ok? Esta es otra foto de la capilla, aquí la tenemos. Obviamente la capilla, como se llevan a cabo exorcismos, pues está repleta de imágenes religiosas. La verdad es que es una capilla bastante humilde en cuanto a los acabados, en cuanto a lo que tiene por dentro. Aquí hay, miren, para que vean qué tan pues es humilde. Es decir, si la comparamos con otras capillas, con otras iglesias, con unas catedrales, la verdad es que esta capilla es bastante humilde. Realmente se construyó específicamente para llevarse a cabo los exorcismos, no se construyó para darle mayor suntuosidad. Y lo que llama también la atención es de que al momento de que se lleva a cabo la construcción de esta capilla, dentro de la capilla se llevan
osamentas y se dejan ahí al pie del altar. Aquí la luz no ayuda mucho, lo voy a acercar un poco más a la cámara. Por acá, a ver, aquí esta lápida, por ejemplo, la lápida de aquí es de una monja. Aquí en la lápida dice Sor María Paz y la otra Sor Señorita Ernestina Jiménez. Afuera de la iglesia está también esta estatua. Es un Cristo. Y a la entrada de esta iglesia en Querétaro, pues nos encontramos con esta inscripción que dice Basílica de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano. Y como les había mencionado, en otra parte, aquí está la entrada que les acabo de enseñar, en otra parte es donde está la capilla de las ánimas y se llevan a cabo estos exorcismos. De hecho, el año pasado, en mayo del año pasado, 5 sacerdotes de Querétaro viajaron a Roma para el Congreso de Exorcismos con el que se busca hacer frente a las posesiones demoníacas desde la Iglesia Católica. Martín Lara Becerril, vicario general de la diócesis, coordinador de este equipo, explicó que la estructura que encabeza el obispo es bastante importante porque ellos han visto el auge que se lleva, que ha ido pues llevándose a cabo de las posesiones demoníacas en la ciudad. La pastoral o este cónclave de sacerdotes mexicanos que han sido instruidos en el Vaticano está integrada por 5 liderados por Lara, quien tiene su base en el templo de Santa Rosa de Viterbo, en la capital de Querétaro. La capilla de las benditas ánimas del purgatorio, construida a un lado de esta catedral que ya les había enseñado hace un momento en las ilustraciones, se ha convertido, o mejor dicho, ha convertido a Querétaro en la capital de los exorcismos en nuestro país. Ojo, exorcismos oficialmente reconocidos por la diócesis y por el Vaticano mismo. Porque hay otros lugares en el país, otros como en el caso lo que les mencionaba de Veracruz, en donde se llevan a cabo estos exorcismos, pero no están del todo oficialmente reconocidos por las diócesis de los estados ni por el Vaticano mismo. Sin embargo, no todos quienes llegan a este lugar, es decir, a esta capilla de las benditas ánimas del purgatorio, se encuentran bajo posesiones e influencias del demonio. Hay quienes juegan a tentar a los demonios y se quedan ahí atrapados. Y es que la práctica de la brujería, como lo es la hechicería, la brujería, jugar a la ouija, invocación, espiritismo, etcétera, son condiciones que desembocan de una manera u otra a una posesión. Según el sacerdote de apellido Lara, han tenido casos de niños a quienes sus madres desde antes del nacimiento han consagrado o entregado a un demonio en particular, y cuando nacen presentan características especiales, entre comillas, con juegos como la ouija, Charlie, vudú, los cuales son puertas que se van abriendo y que estos niños tienen pleno conocimiento de estos juegos desde muy temprana edad. Y los restantes casos que han llegado a esta capilla en Querétaro obedecen a condiciones que son, como les había comentado al principio del programa, de meramente carácter médico, es decir, psiquiátrico, como estrés, esquizofrenia, paranoia o personas que tienen cambios repentinos e intensos provocados por alguna especie de consumo de droga, es decir, alucinaciones en pocas palabras, y que su familia pues los lleva a esta iglesia pensando que se les metió el chamuco cuando no, cuando pues la jovencita o el jovencito pues andan volando por los influjos de alguna droga alucinógena, o cuando en realidad lo que tienen ellos es una enfermedad psiquiátrica que no había dado anteriormente ningún margen de aparición. Sin embargo, con la edad se acentúa esto y entonces aparecen. Se estima que a cada año se acercan a esta iglesia un promedio de 80 personas que dicen o que creen estar bajo la posesión demoníaca, pero solo 10 o 12 de ellas son reales, es decir, que requieren de la intervención del pastoral de liberación de este cónclave de 5 sacerdotes.
Las películas de terror que se llegan a exhibir en los cines, en la televisión, pueden convertirse, en palabras del Sartor Lara, en una puerta para que el diablo haga de las suyas en el corazón de los adolescentes y de los jóvenes e incluso de gente ya de edad adulta. Yo me gustaría mucho, de hecho queda en el aire, que hagamos un pequeño en vivo en esta ciudad de Querétaro, ir a visitar esta capilla de las ánimas del purgatorio y ver la posibilidad de tener una pequeña charla, una pequeña entrevista con el padre Lara, con el sacerdote Lara, para que nos hable un poquito más acerca de esto, porque es bastante interesante, porque imagínense, desde el 2004 que se construye esta capilla hasta hoy en día, se habla de que han tenido más o menos de entre 1999 hasta el 2004 que deciden construir la capilla, se tuvieron alrededor de 400 casos de exorcismos en la diócesis de Querétaro, y ya para el 2004 al 2010 los números se cuadruplicaron, casos de posesiones y también de exorcismos. Se le preguntó en una ocasión al padre Gabriel Lago de Centeno, ¿por qué conocer la capilla para realizar exorcismos en Querétaro? Él contestó: la capilla para realizar exorcismos es apenas una pequeña parte de este gran complejo religioso que a cualquiera puede impresionar por su vasta historia e importancia del estado. Es decir, el hecho de que esta capilla de las ánimas del purgatorio esté específicamente a un lado de este complejo religioso en Querétaro, tiene mucho que ver, porque ellos buscaban un lugar en donde fuese un centro religioso importante, y es que no es para menos, ya que por allá, desde la historia nos cuenta que en 1682, cuando los franciscanos comienzan a trabajar en un pequeño poblado llamado Maconí, realizando misiones por toda la Sierra Gorda de Querétaro, ese lugar se convirtió rápidamente en un centro de catequesis, y donde fue construido en diferentes etapas. Los altos campanarios, por ejemplo, de la basílica y las imágenes religiosas que datan de más de 300 años de antigüedad son solo el comienzo de un recorrido que se podrá apreciar si uno se toma un poco de tiempo y si visita el pueblo mágico de Bernal. Ahora bien, hay un poco más detrás de la construcción de esta capilla, por qué está ahí, pero ¿qué les parece si esta información la reservamos para cuando podamos hacer el en vivo? Y pues yo puedo estar ahí platicando, ya sea con el encargado de la parroquia, o pues alguna persona que conozca más de la historia. Por mi parte, pues esto fue todo por hoy. Les agradezco muchísimo a quienes me escucharon, me vieron, a quienes van a escuchar la repetición el día domingo en punto de las 7 de la noche por www.circovolador.org/radio. Por aquellos que están suscritos a mi canal, por favor, en YouTube váyanse a Veritas de Universo, suscríbanse. Semana a semana subo el video de cada uno de estos programas, y en un ratito ya va a estar también la retransmisión en este mismo canal de Facebook de este programa. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. ¿Qué les puedo decir? La pandemia todavía está todo lo que da, no podemos bajar la guardia, tenemos que cuidar a los nuestros, nuestra familia, en nuestros trabajos. Utilicen cubrebocas, careta, gel antibacterial, guantes, guarden su distancia, por favor, aunque viajan en el transporte público, guardemos nuestra distancia pertinente en la manera posible. Cuídense mucho, los veo, los escucho, escríbanme. Dentro de una semanita vamos a estar aquí presentes. Muchísimas gracias a el ingeniero Eduardo Galván, que está haciendo los controles a distancia desde casa, está haciendo homework. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Les mando un abrazote. Larga vida y prosperidad. Cambio y fuera.